Para entender claramente el panorama profético de estos últimos tiempos, la base de nuestro estudio siempre debe ser la palabra de Dios, cual debemos estar atentos porque es la palabra más segura y clara. Es una antorcha que nos alumbra en la oscuridad y resplandece en todo tiempo. Desafortunadamente, muchos estudiosos de la profecía no le dan la importancia y lugar, olvidan y utilizan otros recursos, como la historia cristiana, que no es sacrosanta, como la Biblia sí lo es, porque es la palabra de Dios. El hombre ha manipulado la historia universal, hace y deshace héroes, y en el cristianismo no es la excepción. Ha creado algunos reformadores que contradicen la misma palabra de Dios. La palabra de Dios nos alerta y nos dice que nada haya encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Mucha de esa historia cristiana, es preciso saber, fomentó el racismo anti-israelí, el antisemitismo. Sabemos bíblicamente que el padre de ese odio y persecución infernal en contra de Israel es del mismo Satanás, que ha influido en hombres con ese espíritu hostil y diabólico en desaparecer de toda forma a Israel. De ahí esas doctrinas que fomentan el reemplazo de la iglesia en lugar de Israel, desapareciéndolo del plan profético de Dios. De ahí el por qué, según ellos, el israelí es acusado de ser culpable de todo mal por haber crucificado a Jesús. Nosotros sabemos bíblicamente que quienes lo crucificamos somos nosotros, todos aquellos que hemos sido redimidos con su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Este antisemitismo fue introducido por un reformador, autor del libro sobre los judíos y sus mentiras, en el año de 1543 después de Cristo. Este libro influyó en la vida de Adolfo Hitler, motivándolo a cometer el holocausto en la Segunda Guerra Mundial, matando a más de 6 millones de israelíes. Su libro que escribió Adolfo Hitler, Mi lucha, ahí da testimonio que reformador lo inspiró a ese odio y persecución infernal en contra de los israelíes. Lo mejor es escudriñar la palabra de Dios, que es la fuente de la verdad, y hacer un lado teorías y escritos de hombres que no sabemos qué influencia antisemita pueda tener, que en lugar de saber el tiempo correcto del arrebatamiento, lo único que logren sea confundirlo y no estar preparado para ese glorioso evento. Sabemos claramente que el día y la hora nadie lo puede saber, solamente Padre Eterno. Pero esto es solo un lapso de 24 horas. No dice que vamos a estar cegados en todo tiempo. Por eso, Yeshua, Jesús, nos dejó las señales para saber el tiempo del fin, y nos dijo que aprendiéramos de la parábola de la higuera, la nación de Israel, que es el reloj profético de Dios y su profecía clave para entender el tiempo en que puede ocurrir el arrebatamiento. La higuera, Israel, brotó en 1948 y en 1967 se cumplió la profecía de Jerusalén fuera recuperada por Israel de los gentiles para que pueda ser la piedra pesada para todas las naciones en el tiempo del fin. Desde ese tiempo, la cuenta regresiva para el arrebatamiento empezó, y eso puede ocurrir ya en cualquier momento. Sobre los judíos y sus mentiras, en el año de 1543 después de Cristo. Este libro influyó en la vida de Adolfo Hitler, motivándolo a cometer el holocausto en la Segunda Guerra Mundial, matando a más de 6 millones de israelíes. Su libro que escribió Adolfo Hitler, Mi lucha, ahí da testimonio que reformador lo inspiró a ese odio y persecución infernal en contra de los israelíes.
Lo mejor es escudriñar la palabra de Dios, que es la fuente de la verdad, en desaparecer de toda forma a Israel. De ahí esas doctrinas que fomentan el reemplazo de la iglesia en lugar de Israel, desapareciéndolo del plan profético de Dios. De ahí el por qué, según ellos, el israelí es acusado de ser culpable de todo mal por haber crucificado a Jesús. Nosotros sabemos bíblicamente que quienes lo crucificamos somos nosotros, todos aquellos que hemos sido redimidos con su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Este antisemitismo fue introducido por un reformador, autor del libro La Historia Universal, Hace y deshace héroes, y en el cristianismo no es la excepción. Ha creado algunos reformadores que contradicen la misma palabra de Dios. La palabra de Dios nos alerta y nos dice que nada haya encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Mucha de esa historia cristiana, es preciso saber, fomentó el racismo anti-israelí, el antisemitismo. Sabemos bíblicamente que el padre de ese odio y persecución infernal en contra de Israel es del mismo Satanás, que ha influido en hombres con ese espíritu hostil y diabólico. Para entender claramente el panorama profético de estos últimos tiempos, la base de nuestro estudio siempre debe ser la palabra de Dios, cual debemos estar atentos porque es la palabra más segura y clara. Es una antorcha que nos alumbra en la oscuridad y resplandece en todo tiempo. Desafortunadamente, muchos estudiosos de la profecía no le dan la importancia y lugar, olvidan y utilizan otros recursos, como la historia cristiana, que no es sacrosanta, como la Biblia sí lo es, porque es la palabra de Dios. El hombre ha manipulado y hacer un lado teorías y escritos de hombres que no sabemos qué influencia antisemita pueda tener, que en lugar de saber el tiempo correcto del arrebatamiento, lo único que logren sea confundirlo y no estar preparado para ese glorioso evento. Sabemos claramente que el día y la hora nadie lo puede saber, solamente Padre Eterno. Pero esto es solo un lapso de 24 horas. No dice que vamos a estar cegados en todo tiempo. Por eso, Yeshua, Jesús, nos dejó las señales para saber el tiempo del fin, y nos dijo que aprendiéramos de la parábola de la higuera, la nación de Israel, que es el reloj